Para determinar cuál función cuadrática, A, B, C o D, daría las pendientes de las líneas tangentes a la función cúbica graficada aquí en rojo. Las direcciones también pueden decir encontrar la función cuadrática. Es la derivada de f de x. Recuerda f' de x daría estas pendientes las líneas tangentes a f de x a un valor dado de x. Comience por analizar nuestra función graficada aquí en rojo. Probablemente reconocemos primero que hay un máximo relativo o un punto alto aquí con este valor x, y también un mínimo relativo o un punto bajo con este valor x. Si esquemamos líneas tangentes en estos dos puntos, las líneas tangentes serían horizontales, significa que sus pendientes serían 0. Lo que significa que la función cuadrática que da la pendiente de las líneas tangentes debe tener un valor de función de 0 a estos x valores. Aviso que estos dos x valores. Hay solo dos funciones cuadráticas que tienen valores de función de 0. Sería la función cuadrática azul o la función cuadrática B, o la función cuadrática verde función cuadrática A, lo que significa la función cuadrática B, y C no serían las funciones cuadráticas que ofrecen estas pendientes de las líneas tangentes a f de x. Ahora vamos a considerar la función en este intervalo aquí, donde la función aumenta o va hacia arriba de izquierda a derecha. Entonces en este intervalo aquí donde la función está bajando o disminuyendo. Y luego de nuevo en este intervalo aquí donde la función está aumentando. En el intervalo donde aumenta la función, todas las líneas tangentes tendrían una pendiente positiva. Por ejemplo, si dibujamos una línea tangente al decir este punto aquí, aviso como la pendiente de esta línea es positiva, lo cual sería verdadero para cualquier punto de este intervalo. Porque la pendiente de las líneas tangentes son positivas. Eso significa que los valores de función de la función cuadrática que ofrecen las pendientes de las líneas tangentes también deben ser positivas en este intervalo. Así que echamos un vistazo a la función cuádruple A, y función cuadrática D en el mismo intervalo. Aviso cuadrático A tiene valores de función positiva en este intervalo, pero cuadrático D tiene valores de función negativa. Lo que significa cuadrática D no sería la función cuadrática que da las pendientes de las líneas tangentes de nuestra función. Así que esto se está poniendo bastante sucio aquí. Así que avancemos y limpiemos esto un poco. Vamos adelante y borremos algo de esto. Así que ya sabemos por nuestra discusión que la cuádruple va a ser la función cuádruple que da estos tramos de las líneas tangentes a la función cúbica f de x, pero vamos adelante y analice esto además. Aviso sobre este intervalo aquí, la función baja o disminuye, lo que significa que la pendiente de las líneas tangentes sería negativa. Lo que significa que los valores de la función cuadrática en este intervalo también tendría que ser negativo. Y mirando la función cuadrática A, aviso como la función está por debajo del eje x, y por lo tanto los valores de la función son negativos en este intervalo de nuevo. Significar las pendientes de las líneas tangentes sería negativo. Y entonces sobre el derecho de este mínimo relativo, aviso como estas posturas de las líneas tangentes serían positivas. Seleccionamos un punto aquí y avisamos que la pendiente es positiva, indicando que los valores de función del cuadrático dando la pendiente de las líneas tangentes también deben ser positivas. Y de nuevo mirando hacia atrás esta función cuadrática verde o la función cuadrática en este intervalo. Aviso como está sobre el eje x, así que los valores de función son positivos, dándolos las pendientes de las líneas tangentes. Me doy cuenta de que este gráfico es bastante confuso porque tenemos 5 funciones graficadas en este plano coordinado. Pero espero que esto ayude a explicar por qué la función cuadrática A es la función que da a estas pendientes las líneas tangentes a o función f de x que es una función cúbica.